Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una clase virtual de física del pre de medicina. En esta ocasión vamos a continuar todavía con la unidad 1. Vamos a ver tres temas, que son sistemas de ejes coordenados, ecuación de una recta y función cuadrática. Puede ser que muchos de ustedes estos temas ya lo hayan visto en el colegio, y si no lo han visto no se preocupen porque no son tan difíciles de entender. Sin embargo, si tienen alguna duda, porque les resulta nuevo el tema, me la pueden ir consultando en el grupo de WhatsApp a medida que van viendo el video. Bien, comencemos. Vamos a empezar con los sistemas de ejes coordenados rectangulares. ¿Qué son los sistemas de ejes coordenados rectangulares? Son básicamente dos ejes que son perpendiculares entre sí, en donde uno de los ejes se lo nombra como eje X o eje de abscisas, que es el eje horizontal, mientras que el eje vertical es el eje de ordenadas y se lo denota con la letra I. Ambos ejes siempre son perpendiculares. Perpendiculares quiere decir que forman un ángulo de 90 grados entre sí. Ambos ejes se cortan en un punto que es el origen de coordenadas. Este punto, el que está acá, se denomina origen de coordenadas. Bien. ¿Para qué sirve un sistema de ejes coordenados? Sirve para identificar puntos en el plano mediante un par de números. ¿Por qué digo un par? Porque son dos números los que van a identificar a los puntos que yo dibuje en mi sistema de ejes coordenados. Si ustedes se fijan en el sistema en el eje X, a la derecha del 0 se encuentran los valores positivos, mientras que a la izquierda se encuentran los valores negativos. Este eje básicamente lo que constituye es una recta numérica, la cual se encuentra dividida en números. Lo mismo sucede con el eje vertical o eje Y. Es una recta numérica en donde los valores positivos crecen hacia arriba, mientras que los valores negativos crecen hacia abajo. ¿Cómo hacemos para identificar un punto en este sistema de ejes coordenados? Muy fácil. Vamos a identificar primero el punto A. El punto A siempre se identifica como un par ordenado. ¿Qué es un par? Entonces es una representación a través de dos números. Uno de los números representa el eje de las X, que va a ser el primero, y el segundo representa el número que se encuentra en el eje de las Y. Si nos fijamos, el punto A, cuando nosotros queremos dar las coordenadas, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos sobre qué coordenadas se encuentra en el eje de las X. Si nos fijamos, se encuentra en la coordenada 4 del eje de las X, mientras que en la coordenada 3 en el eje de las Y. ¿Cómo representamos entonces las coordenadas del punto A? Se abre un paréntesis, se pone primero la coordenada en el eje de las X, siempre se parte de las coordenadas en el eje de las X, en este caso sería 4, coma, y cuando voy a dar la coordenada en el eje de las Y, separo siempre con una coma y pongo el 3, porque se encuentra sobre el 3 en el eje de las Y. Y ahí estarían las coordenadas de mi punto, del punto A. Ahora, si yo quiero dar las coordenadas del punto B, por ejemplo, en el punto B tenemos que en el eje de las X ahora se encuentra en el semieje negativo. Si ustedes se fijan, tiene coordenada menos 2. Entonces colocamos primero el menos 2, coma, y ahora especificamos la coordenada en Y, que sería menos 4. Entonces, las coordenadas del punto B son menos 2, menos 4. ¿Por qué son importantes estas coordenadas? Porque yo sabiendo las coordenadas puedo dibujar el punto en mi sistema de ejes coordenados. Me voy a menos 2 en X, y luego me voy a menos 4, y donde se intersectan estas dos rectas estaría dibujado el punto B. Lo mismo con el punto A. Siempre entonces un punto va a quedar identificado mediante un par de números, es decir, mediante dos números. El primero representa el eje de las X y el segundo representa el número en el eje de las Y. Acuérdense siempre que se separan entre coma esos dos números y se encierran entre paréntesis. Eso es muy importante. Bien, otra cosa importante es que este sistema de ejes cartesianos divida nuestro plano en 4 cuadrantes. Este cuadrante que está acá se denomina primer cuadrante y los otros se van numerando en sentido antihorario. Este sería el segundo cuadrante, este sería mi tercer cuadrante y este sería mi cuarto cuadrante. Eso lo vamos a ver luego. Lo importante ahora es cómo identificar los puntos en nuestro sistema de ejes cartesianos. Bien. ¿Para qué nos sirven entonces estos sistemas de ejes cartesianos? No solamente nos sirven para identificar puntos, sino también para construir gráficas, o sea, funciones. Las funciones que vamos a ver nosotros van a ser dos: la ecuación de una recta y la función cuadrática. Vamos a empezar con la ecuación de una recta.
Se llama así ecuación de una recta porque justamente el trazado sobre nuestro sistema de ejes cartesianos nos da una recta. La ecuación, perdón, que representa la ecuación de una recta en un eje cartesiano es y igual a a por x más b. A es lo que se conoce con el nombre de pendiente y representa qué tan inclinada está esta recta. Mientras mayor sea el número a, en valor numérico, más inclinada va a estar esta recta. O sea, esta recta que está acá se va a ir acercando cada vez más al eje Y. Eso quiere decir que esté más inclinada. Mientras menor sea el valor de A, mientras más se aproxima a cero este valor, más horizontal va a ser. O sea, esta recta que está dibujada acá va a ser más paralela al eje de las X, o sea, más horizontal. Y B representa el punto donde intersecta la recta al eje de las Y. Si justo b vale 4, quiere decir que esta recta va a cortar al eje de las Y en 4. Si vale menos 2, quiere decir que va a cortar al eje de las Y en menos 2. Recuerden que acá los valores negativos se encontraban por debajo del eje Y. Entonces la recta cortaría a el eje de las Y en menos 2. Ojo, B, que es la ordenada del origen, representa entonces donde la recta corta el eje de las Y, no de las X, de las Y, que era el eje de ordenadas, habíamos dicho. Recuerden que este se llama eje X o eje de abscisas. Ahora bien, ¿cómo grafico la ecuación de una recta sabiendo cuánto vale A y B? Eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. El trazado de una recta. Bien, para su trazado vamos a proceder de esta manera. Supongamos que la recta que tenemos es Y igual a 3 medios de x menos 2. Identifiquemos primero cuánto vale A, que era la pendiente, y cuánto vale la ordenada. A, en este caso, vale 3 medios. Si volvemos a la diapositiva anterior, recuerden que A era lo que multiplicaba a x. En este caso A, que era la pendiente, nosotros ahora tenemos el valor de 3 medios. Mientras que B, que era el valor que no multiplicaba a x, en este caso vale menos 2. ¿Cómo vamos a hacer entonces para graficar la recta? Cuando nos dan esta ecuación, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Focalizamos la ordenada del origen, en este caso vale menos 2. Entonces vamos a hacer un punto en el eje vertical que pase por menos 2, porque yo sé que por menos 2 va a pasar mi recta. Recuerden que menos 2 representaba la ordenada del origen, donde la recta cortaba el eje de la Y. Entonces lo primero que hacemos es visualizar la ordenada al origen. Recuerden que la ordenada al origen es el valor que no está multiplicando a la x. Entonces, vale menos 2, lo que hago es realizar un punto en menos 2 y luego lo que hacemos es irnos al valor de la pendiente. La pendiente es 3 medios. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar sabiendo que el valor de esta pendiente es 3 medios? Lo que vamos a hacer lo primero va a ser tomar el numerador, o sea el 3. A partir del punto donde estábamos en nuestra ordenada al origen, que era menos 2, lo que voy a hacer va a ser subir 3 unidades. Entonces, si estábamos en menos 2, subimos 3 unidades. Pasaríamos a menos 1, a 0, a 1. Y ahí paro. O sea, entonces lo primero que hago es, donde puse el punto en la ordenada al origen, que era menos 2, voy ahora a la pendiente y me fijo el numerador. Recuerden que el numerador es el número que se encuentra arriba. Si me hice 3 positivo, lo que hago entonces es subir 3 unidades hacia arriba. No es que me voy al 3 en el eje de las Y, subo 3 unidades. Si estaba en menos 2, subo 3, menos 1, 0, 1. En 1 terminaría acá. Si hubiese sido negativo el menos 3, en lugar de subir, lo que tendría que hacer es, a partir de la ordenada, bajar 3 unidades. Entonces, eso es muy importante. Si es positivo, el numerador, subo 3 unidades. Si es negativo, bajo 3 unidades. Entonces, a partir de la ordenada, subo 3 unidades y localizo ahora un puntito acá en 1. Este no es el punto final, es un paso intermedio para obtener la recta. Entonces, una vez que ya subí a ese punto, subí 3 unidades y estoy en el 1, pasamos al siguiente paso. En el siguiente paso, lo que hago es fijarme cuánto vale el denominador de la pendiente. Si ustedes se fijan, en la diapositiva anterior, el denominador de la pendiente, ¿cuánto valía? 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como vale 2, a partir de este punto, que era el punto 1, a donde había llegado, me muevo o me desplazo 2 unidades hacia la derecha ahora, hacia la derecha.
¿Cuántas? 2 unidades. Entonces, estamos acá, 1, 2 unidades. Y acá paro. Este va a ser el punto por el que va a pasar también la recta. El que está acá. No el que estaba acá, sino el punto final. ¿Qué hago para obtener la recta? Muy fácil. Agarro una regla y uno los dos puntos, que es el de la ordenada al origen y el que he obtenido a partir de la pendiente. Una vez que lo grafico, ya he obtenido la ecuación de la recta. Por esos 2 puntos es por el que pasa la recta. Bien. Algo importante, chicos, para verificar si han hecho bien o no la gráfica es lo siguiente. Van a la ecuación y se fijan. En la ordenada al origen valía menos 2, entonces me fijo si la recta final, cuando la grafiqué, pasa por menos 2. Si ustedes se fijan, si pasa por menos 0, menos 1 y menos 2. Pasa por menos 2, muy bien. Y por otro punto por el que pasa es por el punto 2 en X, 1 en Y. Para saber si ese punto pertenece o no a la recta, hacen lo siguiente. El 2, que si ustedes se fijan, el 2 vieron que pertenece al eje de las X, lo que hacen es, van a la ecuación que tenían y reemplazan X por 2. Le va a quedar 3 medios por 2, ese 2 de la X se va a simplificar con ese 2 del denominador y le va a quedar 3 menos 2, ¿cuánto es? 1. ¿Cuánto vale Y? 1. Entonces, para ver si vale 1 cuando X vale 2, me voy de vuelta a la gráfica. Cuando X vale 2, me fijo, ¿Y vale 1? Sí, Y vale 1. Entonces, la han graficado bien. Por esos 2 puntos pasa la recta que hemos graficado y está muy bien graficada. Recuerden eso, chicos, de entonces cómo se construye la recta. Siempre el primer paso que tienen que hacer, para resumir, es partir de la ordenada al origen, subir tantas unidades hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo del numerador, y luego a partir de ese valor donde quedaron, fijarse el denominador de la pendiente y moverse o hacia la derecha si es positivo o hacia la izquierda si es negativo. Generalmente el denominador siempre va a ser positivo, o sea, siempre se van a tener que mover hacia la derecha. Lo que van a hacer de subir o bajar lo va a dar el numerador, pero el denominador siempre va a ser positivo para nosotros, porque el signo se lo vamos a poner siempre al numerador. Así que por eso no se preocupen. En el caso del denominador siempre lo vamos a interpretar que se tiene que mover el puntito hacia la derecha a partir de donde me quedé. Bien, vamos ahora a ver otros términos que son importantes a la hora de analizar la ecuación de una recta o de cualquier otra función. Otro de los términos importantes son los ceros o raíces de una función. ¿Qué son los ceros? Dice, una función tiene ceros cuando para un determinado valor de la variable independiente, X es lo que se conoce como variable independiente, chicos, mientras que Y es lo que se conoce como variable dependiente. Entonces dice, una función tiene 0 cuando para un determinado valor de la variable independiente x, la variable dependiente y es igual a 0. O sea, cuando la recta de función corta al eje de las x. En la función que tomamos como ejemplo, y igual a 3 medios de x menos 2, podríamos calcular su raíz de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer acá nosotros para calcular el 0 es y la igualamos a 0. Y la reemplazamos por 0 y acá despejamos x. El menos 2 que está acá restando pasa al otro lado sumando. Luego el 2 que está acá dividiendo al 3 pasa al otro lado multiplicando. Me va a quedar 2 por 2, 4. Y el 3 que estaba acá en el numerador pasa dividiendo. Entonces me va a quedar 2 por 2, 4, dividido 3, 1,33. Si bien la x aparece acá, chicos, es lo mismo que la hayan despejado en el lado derecho o en el lado izquierdo. Acá el cuadernillo lo que ha hecho es traerla a la izquierda, pero da lo mismo. Yo, de acuerdo a mi despeje, queda en el lado derecho, pero el valor que obtienen es exactamente el mismo, 1,33. ¿Y qué me está diciendo este 1,33? Si nosotros volvemos a la gráfica, ese 1,33, que es el 0 de la función, representa donde la recta corta el eje de las x. Si ustedes se fijan, acá está el 1 y acá estaría el 1,33, que se encuentra entre 1 y 2. Si ustedes se fijan, cumple la gráfica que hemos dibujado con el 0, que hemos obtenido analíticamente, 1,33. Gráficamente el 0 de una función entonces es donde la recta corta el eje de las x. Bien. ¿Y cómo se obtiene? Acuérdense que para el caso de una recta se obtiene reemplazando y por 0 y despejando luego la variable x. Lo que le dé el valor de x es lo que se conoce como 0 o raíz de una función. Bien, dice, si observamos el gráfico anterior veremos que la recta de una función corta el eje de x en 1,33. Se pueden presentar distintas situaciones.
Hay funciones que presentan un solo cero, como las funciones afines, que es en nuestro caso, una ecuación afín es un tipo de ecuación de recta. Dice, hay funciones que presentan infinitos ceros, como es el ejemplo de la función seno, que veremos más adelante. Hay funciones que pueden presentar dos ceros, como son las funciones cuadráticas, que estas las vamos a ver a continuación, dentro de un ratito. Hay funciones como las exponenciales, que pueden no presentar cero. Cuando una función no corta el eje, decimos que es asíntota al eje de abscisas. Claro, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros vamos al gráfico anterior, hay funciones que tienen este comportamiento, suben y bajan, y constantemente están atravesando al eje de las x. Esa función tiene varios ceros, porque corta en varios lugares al eje de las x. Hay funciones que solamente lo cortan en dos puntos al eje de las x. Por ejemplo, la parábola, la ecuación cuadrática, corta como máximo en dos puntos al eje de las x. Es como una especie de u invertida. Imagínense una u invertida o una u, dependiendo de cómo sea el signo de a, que atraviesa el eje de las x. Lo va a cortar en dos puntos. Y hay otras ecuaciones que directamente no cortan el eje de las x. Supongamos una recta pero que fuera completamente horizontal, que pase por acá, por esta zona. Nunca cortaría esa recta horizontal al eje de las x. Entonces dice que esa recta horizontal no tiene cero o no presenta cero. Bien. Vamos ahora a analizar el signo de la pendiente de una función. Con el signo de la pendiente, recuerden que la pendiente es el número que está multiplicando a la x, o sea, este número a. Lo que multiplica siempre a la x. Dice, una función es creciente cuando al aumentar la variable independiente, estábamos en x1 y ahora pasó a x2. Aumenté la variable independiente, porque acá supóngase que estuviera el 1 y acá está el 2. Recuerden que a medida que avanzo hacia la derecha, el valor de x se va incrementando. Entonces, me dice que cuando nosotros incrementamos el valor de la variable independiente, o sea, de la variable x, también aumenta la variable dependiente. Veamos si es cierto. Supongamos que acá x1 vale 1 y acá y1 vale 2, por así decirlo. Si ahora x2 vale 2, y2 ahora vale más que 2. Supongamos que acá había un 2, acá tiene que haber un 3, porque y2 se encuentra por arriba de 1. Si ustedes se fijan, esta función tiene un crecimiento, porque a medida que se incrementa x, y también lo hace. ¿Qué quiere decir que y también lo haga? Que cada vez toma valores de y más positivos. Esto quiere decir que la función es creciente. ¿Cómo se representa matemáticamente? De la siguiente manera. Cuando x2 es mayor que x1 implica que y2 también es mayor que y1. O dicho de otra manera, cuando una función tiene esta forma de crecimiento hacia valores cada vez más positivos, sí sé que la función es creciente. ¿Y quién me da la determinación si es creciente o decreciente? El signo de a. Si a, que es la pendiente, es positiva, quiere decir que la función va a ser creciente. Si a es negativa, quiere decir que la función va a ser decreciente, va a ser de un crecimiento contrario a esta. O sea, va a seguir esta línea que estoy haciendo con el cursor hacia abajo, que es el caso de abajo que vamos a analizar ahora. Función decreciente. Una función es decreciente cuando al aumentar la variable independiente, pase de x1 a x2, la variable dependiente en lugar de crecer decrece. Si acá había un 3, o sea, cuando x1 valía 1, por ejemplo, y 2 valía 3. Vamos a suponer que y2 vale 3. Pero ahora cuando aumenté, cuando pasé de 1 a 2, el valor que le corresponde a x2 es más chico que el que le correspondía a y2. Si ustedes se fijan, i2 valía 3 y ahora i1 vale menos que 3. Supongamos que vale 2 o 1. A medida que avanzo en x, el valor de i decrece. Entonces, ¿cómo es el crecimiento de esta función? Decreciente. Se hace cada vez más negativa. Eso quiere decir el concepto de una función decreciente. Bien. Eso, chicos, analizándolo así a simple vista en una gráfica se dan cuenta. No hace falta que ustedes se prendan todos estos términos que aparecen acá de desigualdades. Ustedes, fijándose en el gráfico, ya pueden saber si es decreciente o creciente, como en este caso. Ahora, algo que sí me interesa, que es muy importante: ¿quién le va a dictar el crecimiento de la recta? El signo de la pendiente. Si la pendiente es positiva, entonces la función va a crecer.
Si el signo de la pendiente es negativo, entonces la función va a decrecer, como pasaba en el ejemplo anterior que habíamos graficado. Si nos volvemos al ejemplo anterior, fíjense, ¿cuánto valía la pendiente? 3 medios. Si eso lo pasan a número decimal, 3 dividido 2 da 1, en la calculadora 1,5. 1,5 es un número positivo. Entonces la pendiente tiene que ser creciente. Si ustedes se fijan, la pendiente es creciente, la recta crece. A medida que avanzo en X, y va tomando valores cada vez más positivos. Lo cual es lógico porque la pendiente habíamos dicho que era positiva. Bien, cuando una función es constante. Una función es constante cuando la pendiente, que era el valor que multiplicaba la x, vale 0. Entonces, en este caso, ¿cómo se obtiene la ecuación de la recta? Muy fácil, me va a quedar 0 por x, 0 por cualquier número, recuerden que es 0, así que me da 0 por x, 0 más b, b me va a quedar igual a b. Lo que hago es trazar una recta horizontal que pase por la ordenada al origen. Si b vale 2, hago una recta horizontal que pase por 2. Si b vale 1, hago una recta horizontal que pase por 1. De la misma manera, si b tomara un valor negativo, si b tomara un valor de menos 4, hago una recta horizontal que pase por menos 4. Acuérdense por el menos 4 del eje de las y, no del eje de las x. Bien, acá en el siguiente esquema se encuentran resumidos los tres casos que hemos analizado. De acuerdo al signo de A. Si A es positivo, por ejemplo, si A vale 2, 1,5, 6, 7, 8, si tomo un valor positivo, el comportamiento de la gráfica siempre va a ser creciente. Siempre va a apuntar hacia arriba la gráfica, por así decirlo. Si A es negativo, si vale menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, la gráfica siempre va a apuntar hacia abajo. Ahora, si corta el eje Y en valores positivo o negativo, eso no depende de A. ¿De quién depende? De B, habíamos dicho. Si B vale 3, quiere decir que esta gráfica va a pasar por 3. Si B vale menos 2, quiere decir que esta gráfica cortaría acá en menos 2 al eje de la Y. Bien, y si A vale 0, quiere decir que la recta es horizontal y va a cortar al eje de la Y dependiendo del valor que asuma B. Si B vale 2, va a pasar por 2, si B vale 3, por 3 y así sucesivamente. Bien, eso sería todo lo que es básicamente la ecuación de una recta y su gráfica. Bueno chicos, ahora vamos a ver la ecuación cuadrática, la función cuadrática. Si ustedes se fijan en la función cuadrática, ahora nos aparecen tres términos. Es un poquitito más compleja que la ecuación que acabamos de ver, que era la ecuación de una recta. En este caso tenemos A, que es lo que se denomina coeficiente principal. El valor de A es siempre el que multiplica a la variable x elevada al cuadrado. B, que sería nuestro coeficiente lineal. Y C, que sería la ordenada al origen, que el papel que cumple C es exactamente el mismo que cumplía B en la ecuación de una recta. Es decir, C nos va a decir dónde la parábola va a cortar al eje de la Y. Ahora, la gráfica que se obtiene al realizar esta ecuación no es la de una recta, es la de una parábola. ¿Y qué es una parábola? ¿Qué forma tiene una parábola? Una parábola tiene la forma como de una especie de U. Esa U puede ser invertida o no dependiendo del signo de A. Si A es positivo, por ejemplo, supongamos que el valor que está multiplicando acá al x cuadrado vale 3. Entonces la gráfica va a ser cóncava hacia arriba. Va a tener la forma de U como ustedes conocen. Mientras que si es negativo, el valor de A, por ejemplo, supónganse que el valor que está multiplicando a x al cuadrado valga menos 2, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. El signo de B, B nunca se analiza solo, siempre se analiza en conjunto con A. Si A y B tienen el mismo signo, o sea, si A vale 3, por ejemplo, y B vale 2, 3 y 2 tienen el mismo signo porque los dos son positivos, la parábola se desplazaría hacia la izquierda, o sea, hacia el eje de las x negativos. Si A y B tienen distintos signos, supónganse A vale 3 y B vale menos 1, entonces la parábola se desplazaría hacia la derecha, o sea, hacia el eje de las x positivo. Mientras que ese habíamos dicho que es el valor donde corta la parábola al eje de la y. Bien, si nosotros vamos a este gráfico, acá fíjense, cuando la concavidad es positiva, A es positivo, por ejemplo, 3x cuadrado, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba. Si A fuese negativo, va a ser cóncava hacia abajo. Ahora, si A y B tienen el mismo signo, supongamos 3x cuadrado más 2x,
Entonces, toda esta parábola que está acá centrada, como tienen el mismo signo, se va a desplazar. Es como que si yo agarro esa u y la desplazo hacia la izquierda, hacia los valores de x negativos. No es que la modifique, sino que la desplazo. O sea, este punto va a estar ahora acá, este punto va a estar acá, y la u va a estar desplazada hacia la izquierda. Si A y B tuviesen distintos signos, por ejemplo, A vale 3 y B vale menos 2, la parábola, toda la parábola se desplaza hacia la derecha. O sea, esta parábola que está así dibujada se va a desplazar ahora hacia la. Bien, aquí hay ciertos elementos de la función, como acabamos de ver en la ecuación de una recta, que son importantes aprenderlos. La ordenada al origen, que está dado por el valor de C, habíamos dicho, es donde corta esta gráfica al eje de la Y. Por ejemplo, si C vale 3, quiere decir que la parábola va a cortar al eje de la Y en 3. Si C vale menos 2, quiere decir que la parábola puede cortar al eje de la Y en menos 2. ¿Qué son las raíces o ceros? Bien, habíamos dicho que las raíces o ceros eran los valores donde la parábola cortaba al eje de las x. Acá, si ustedes se fijan, bueno, en este caso, como está dibujada la parábola, toca al eje de las x en un punto, pero imagínense que ustedes esta parábola, desde el punto este en rojo que yo estoy señalando, la desplazan hacia abajo, de modo que toda la parábola se desplaza hacia abajo. Si hacen ese procedimiento y la desplazan hacia abajo, la parábola va a cortar al eje de las x ahora en 2 puntos. Esos 2 puntos, ¿cómo se calculan? Ya no se pueden calcular como lo vimos en el caso anterior, en donde decíamos, bueno, y la reemplazo por 0 y despejo x, porque acá tengo una x que está al cuadrado y otra x que no está al cuadrado. Entonces lo que se tiene que hacer es utilizar esta formulita para obtener los dos valores de x. ¿Cómo se utiliza? Donde aparece b, lo que tienen que hacer es reemplazar el valor de b. Si b vale 2, por ejemplo, en la ecuación que yo tengo, entonces reemplazo b por 2. Si a vale 1, lo reemplazo por 1. Recuerden que a era nuestro coeficiente principal, lo que multiplicaba la x al cuadrado. Y si c vale, no sé, 3, lo reemplazaría por 3. Y resuelvo esto primero con el signo positivo y luego con el signo negativo. Esos dos valores que obtengo, primero resolviéndolo con el signo positivo y luego con el negativo, serían las raíces, o sea, los valores donde mi parábola cortaría al eje de las x. Ojo, puede ser que cuando reemplace por más y menos obtenga el mismo valor, quiere decir que la parábola en ese caso está cortando al eje de las x en un solo punto. Bien, eje de simetría está dado por la abscisa del eje del vértice. ¿El vértice qué es? El vértice es o el punto más alto o el punto más bajo de una parábola. En este caso, esta parábola que yo tengo acá presenta un punto que sería el más bajo, que es este que está acá. Este es el vértice de la parábola. Justo en el vértice de la parábola, si yo trazo un eje vertical, queda dividida de forma simétrica. O sea, la parte izquierda es reflejo de la parte derecha, a partir de esa recta que pasa por el vértice. En este caso, el vértice de la parábola, como la u es invertida, la parábola es invertida, se encuentra en el punto más alto. Pero recuerden eso, el vértice que es el punto más alto o el punto más bajo de la parábola, dependiendo si tengo una u invertida o una u común. Bien, ¿cómo se obtiene el vértice? El eje de ábscisa, recuerden que el vértice es un punto, y un punto era un par ordenado, tenía un valor para x y un valor para y. El valor de x se obtiene de la siguiente manera, como menos b sobre 2 por a, y el valor de y se obtiene reemplazando ese valor que han obtenido del vértice en x en la ecuación de la parábola. Por ejemplo, si le dio el vértice 2, o sea, 2 acá, en x. ¿Cómo hacen para obtener el valor de y? Ese 2 lo reemplazan en la ecuación cuadrática. Reemplazan donde aparece la x, tanto acá como acá, por 2, y cuando resuelven todo eso obtienen el valor de y. Y ahí ya han obtenido el punto del vértice. Bien, esto creo que va a quedar mucho más claro con el ejemplo que vamos a hacer a continuación. De todas maneras, no es tan necesario acordarse estas fórmulas, chicos, porque generalmente no la van a utilizar tanto como el cálculo de las raíces de la función cuadrática, que esta sí es importante aprendérsela. Esta no es tan importante porque en muy pocas ocasiones van a ver el vértice. Obvio, lo van a ver, por eso se lo estamos dando cuando, por ejemplo, le pregunten en qué tiempo se alcanzó, en cinemática, en qué tiempo se alcanzó la máxima altura, o que calculen la máxima altura, ahí sí es necesario calcular el vértice de la parábola.
pero ni siquiera con estas fórmulas porque van a haber fórmulas específicas de cinemática. Así que, como les digo, no se preocupen de memorizar estas, pero sí esta. Bien, dice, dada la siguiente función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3, encuentra sus raíces. Recuerden que las raíces eran donde cortaba la parábola al eje de las x. Su vértice y dibuja la parábola. Primero, fijémonos, ¿a cuánto vale acá? Parece que no vale nada, pero sí, vale 1. Acuérdense que el 1 es el único número que no se dibuja. En este caso, a vale 1. Como es positivo a, la parábola tiene que abrir hacia arriba, lo cual se verifica en la gráfica. Si ustedes se fijan, la parábola abre hacia arriba. Luego, b cuánto vale, menos 2, y c cuánto vale, menos 3. Quiere decir que la parábola corta el eje y en menos 3. Veamos si es cierto. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Vieron que la corta? La parábola corta el eje de la y en menos 3. ¿Cómo son el signo de A y B? ¿Iguales o distintos? A vale 1, es un signo positivo, y B vale menos 2. Como son distintos, la parábola se debe correr hacia la derecha. Si ustedes se fijan, el vértice que no está centrado está desplazado hacia la derecha, lo cual también se verifica con lo que habíamos visto hace un ratito. Entonces, vamos a obtener las raíces. Para obtener las raíces tenemos que usar esta formulita. Nos fijamos, dice menos b. Veamos cuánto vale b. Vale menos 2, pero como es menos b me va a quedar menos 2, me va a quedar positivo luego esto. Más menos raíz de b cuadrado, raíz de b cuadrado. Entonces lo que hacemos es poner menos 2 al cuadrado menos 4. Ese 4 ya lo tenía la fórmula, si ustedes se fijan, ese 4 ya lo tiene la fórmula, por a, que vale 1, por c, dividido 2 por a, que a habíamos dicho que vale 1. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Primero lo hacemos con el signo más. Cuando resolvemos todo esto con el signo más, nos queda, esto lo pueden hacer en la calculadora, chicos, no hay ningún problema, nos queda menos 1. Cuando lo resolvemos con el signo menos, nos queda 3. Entonces, quiere decir que la parábola corta el eje de las x en menos 1, si ustedes se fijan acá está el menos 1, y en 3. Y en 3, ahí están los dos puntos, menos 1 y 3. ¿Cómo hacemos para obtener este vértice que está acá? Bien, utilizamos la fórmula del vértice, que era esta, menos b sobre 2 por a. Primero para obtener la coordenada x y luego esta para obtener la coordenada y. Entonces, menos b, ¿cuánto valía b? Menos 2, me va a quedar menos b, menos por menos más 2, dividido 2 por a. A en este caso vale 1, entonces me queda menos por menos más. Me quedaría 2 arriba, dividido 2, 1. Quiere decir que el vértice tiene como coordenada en x el 1. Quiere decir que el punto más alto, más bajo, en este caso va a ser el punto más bajo, se va a encontrar en el eje de las x en 1. Para saber en el eje de las y dónde va a estar, lo que hago es ese 1 que obtuve del vértice, lo reemplazo en la función que me están dando donde aparece la x. Entonces me va a quedar 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Cuando hago todo eso y resuelvo esta operación me queda menos 4. Por lo tanto el vértice va a estar en 1 en x y menos 4 en y. Ahí estaría el vértice. Con estos tres puntos lo que hago es unirlos y obtengo la parábola, porque las raíces ya la obtuve, menos 1 y 3, y el vértice también. Lo que hago entonces es unirlo a través de una parábola y ahí estaría. Bueno chicos, eso ha sido todo lo de funciones y de sus gráficas. Si han tenido alguna duda o no entendieron un tema en particular, no duden en consultármelo por el grupo de WhatsApp. Sin embargo, el trabajo práctico 1 no, después de triángulo no continúa con esto, continúa con otro tema que es el de ecuaciones. Es importante que este tema se lo aprendan porque en el trabajo práctico 2 de herramientas matemáticas sí va a estar. Así que por ahora solamente vamos a ver la teoría y más adelante veremos las prácticas. Bueno, nos vemos la clase que viene. Chau chicos.